porque los trabajadores duran todo el año escribiéndome y diciéndome: a mí no me han aumentado el 20% de mi salario, licenciada. No es el 20%. Recuerde que soy la iniciadora de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y estamos convocando a todos y todas a lo largo y ancho de la República Mexicana a que el próximo 10 de febrero a las 10 de la mañana convoquen marchas en toda la República. Así sea un pueblo pequeño, una gran metrópoli, la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua. En Chihuahua ya saben que va a partir del Ángel de la Plaza del Ángel. Entonces, aquí en Ciudad Juárez, del monumento a Benito Juárez, que está en el centro, hábleme, escríbame y dígame si vive en León, desde dónde van a partir. Si vive en Ciudad de México, vamos a partir del Ángel de la Independencia. Promueva eso. Les voy a explicar algo, porque desde inicio de año, de hecho desde diciembre, porque el 1 de diciembre del año anterior, 2023, como cada año, se da a conocer el aumento al salario mínimo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es un organismo tripartita conformado por representantes de los empresarios, por el presidente de la República y los disque representantes de los trabajadores, esos que ya no quieren y que son sindicatos charros, pero que todavía siguen considerándolos este gobierno y todos los anteriores como los representantes de los trabajadores en el país. Hágame el favor de compartir este video, de dejarlo grabado para siempre, por siempre en su celular y verlo cuantas veces sea necesario para que usted entienda las bondades y los perjuicios del aumento al salario mínimo anual. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho historia. Ha sido el presidente que más ha aumentado el salario mínimo general, que cuando él llegó cuando él llegó en diciembre del año 2018 estaba 88.36 pesos diarios. Ahora en 2024 es de 375 pesos diarios en la franja fronteriza. Si no sabe cuál es, métase a su celular donde ve tarugadas todo el día y en el Google ponga cuáles son los 43 municipios que conforman la franja fronteriza para el salario mínimo. Churrún, y ahí le aparecen los 43. Bueno, compañeros, 375 es el mínimo, pero el presidente de la República, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los diputados, los senadores, los licenciados, los chipocludos, a lo largo y ancho de la República Mexicana dicen: se aumentó 20% el salario mínimo. ¿Qué significa eso? Porque los trabajadores duran todo el año escribiéndome y diciéndome: a mí no me han aumentado el 20% de mi salario, licenciada. No es el 20% más que al mínimo del 2023, que en la franja fronteriza era de 312.44 pesos, más el 20% son 374.89 pesos, y en un país donde no existen los centavos es un insulto que se ponga ese salario. Son 375 pesos, aunque yo creo que debí de haberlo puesto con fracción, si me permiten, para que me entiendan. 312.44 más 20% son 374, aquí le voy a cambiar, .92 pesos diarios. Ese es el mínimo desde el 1 de enero del 2024 en la franja fronteriza. Pero solo a quien ganaba exactititos los 312.44 le aumentan el 20% del salario mínimo.
al que gana más de esa cantidad no le van a aplicar el 20%. Van a aplicarle otro principio constitucional que dice que nadie, ni hombre, ni mujer, ni periodista, ni diputado, ni nada, nadie puede ganar menos que el salario mínimo vigente para la zona económica donde usted vive. Esta no es explicación para nadie que no viva en los 43 municipios, porque el resto de la República, su salario mínimo del 2023 era de 207.44 y con el aumento al mínimo se subió a 248.43. Así que pienso hacer otro video para el resto de la República Mexicana. Esto solo franja fronteriza. Si gano pues 312.44, en automático aplica el 20% de aumento salarial y mi nuevo salario va a ser 374.92. No porque mi patrón es un buenazo, no porque yo haya destacado como empleado del mes, nada de eso. En automático va el mínimo a aumentar el 20% por disposición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero el problema es que los trabajadores del país quieren, vamos a ver la tabla, el tabulador de los trabajadores de Caterpillar en Oradel para que entren en calor porque se están congelando a punto de cumplir 4 meses de estallada la huelga de esta empresa inmoral y carente de ética que dice que tiene sendos libros y cuadernos para que a los trabajadores se les trate con ética, con moral, con profesionalismo. No, ahí están congelándose afuera y van a tenerlos por algunos meses más si bien les va. El tabulador de salarios de Oradel les va a dar la explicación más clara. En el primer nivel del tabulador, ¿por qué los trabajadores que tienen sindicatos normalmente ganan más que los que no lo tienen? Entonces aquí Oradel, Caterpillar Oradel divide los niveles de esos trabajadores. El primer nivel salarial no es del mínimo, es de 327, así estuvo en 2023. Entonces, este nivel, el segundo de 336 pesos, el tercero de 346, el cuarto de 357 y el quinto de 368, van a subir automáticamente a 374.92. ¿Por qué? Porque nadie puede ganar menos del mínimo en el país. Pero estos trabajadores que se van a 374.92 solo van a aumentar, este estaba calculado con los 375, pero pueden ser décimas abajo, al que ganaba 327 pesos en automático. No Luis Eduardo de la CTM, no nadie. En automático este 327 también sube a 374.92, pero ellos no tienen el 20% de aumento salarial. Ellos solo suben por el principio general de que nadie puede ganar menos del mínimo, y como este primer nivel de Caterpillar Oradel, que se siente la trompa del tráiler y dice que paga más que nadie en el mundo, pues ya quedó obsoleto y se va automáticamente a 374.92, y en automático el gobierno le aumentó al trabajador 14.7%, ya no el 20%. 14.7%, porque este trabajador ya no ganaba 312 sino 327. Nos vamos a la segunda categoría de 336 pesos, se va automáticamente a 374.92 porque nadie puede ganar menos del mínimo. Voy a repetir 1.000.000 de veces de ser necesario en el video para tratar de que me entiendan.
Pero este trabajador que ganaba 336, no Caterpillar, porque es muy lindo, ni Luis Eduardo en el sindicato de la CTM, no. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se lo lleva en automático a 374.92, pero este trabajador de 336 pesos diarios solo va a ver reflejado un aumento del 11.5, 11.6%, y no el 20%, porque es nada más la diferencia para llegar al mínimo. Y luego la categoría siguiente, 346, también se ve pulverizada por el aumento del salario mínimo, porque este de 346 se pasa a 374.92, pero solo con un aumento del 8.5% diario, para llegar de 346 a 374.92. Espero que los licenciados en Ciencias Políticas y politólogos de la UNAM, que andan grillando a los trabajadores que el sindicato asesorado por mí no hace bien las cosas, se aprendan la lección y la puedan reproducir y después atribuírsela. Bueno, la siguiente categoría, la categoría 4, 357 pesos abajo del mínimo. 374.92 se jala a 374.92, pero solo con un aumento del 5.1% o 5%. Y luego la quinta categoría, esos son los perjuicios del mínimo que nadie nos explica, es de 368. Y como nadie en la franja fronteriza puede ganar menos del mínimo, ni en el país, de 374.92, este 368 se va a 374.92 con un aumento salarial del 1.9%. Solamente el que gana 312.44 exactitos verá aplicado el 20% de su aumento salarial gracias a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nadie más. Si ganaba un peso arriba, 313, probablemente su patrón no esté obligado a aumentarle el salario y lo va a dejar únicamente en 374, pero no más, al mínimo. ¿Por qué digo del perjuicio del salario mínimo? Porque hasta aquí llegaría la bondad, entre comillas, del aumento a la tabla general del salario mínimo, unido al principio de que nadie puede ganar menos del mínimo en estas 43 ciudades de la franja fronteriza. Esto quiere decir que estas 5 categorías de Caterpillar Oradell desaparecieron. Ya no hay estos 5 niveles. Al aumentar el mínimo en automático, todas estas categorías ganarán 374.92 pesos. Pero ahí no acaba el perjuicio. Estas categorías, 3, que están a 379.10, 390.50 y 402 pesos, están arriba de 374.92. Luego entonces, a todas las categorías superiores al mínimo, no hay obligación de aumento. De aumento salarial en relación al 20%. O sea que si esto se va viendo diluido, el mínimo al 20%, el poquito más arriba del mínimo solo 14.7, el otro 11%, el otro 8.5, el otro 5.1 y la quinta categoría 1.95, estos de acá estamos más jodidos.
El patrón no está obligado a aumentarlos un solo centavo diario. Y el perjuicio de estos aumentos al salario mínimo es que sí, el beneficio es que ha visto por los más desprotegidos, pero que los trabajadores de las categorías especializadas, aquí para tenerlos, aunque usted no lo crea, 9 mendigos pesos diarios de una categoría a otra, da vergüenza como Caterpillar solo tiene 9 pesos, pues uno no le echa ganas, oiga. Uno no quiere salir de la primera categoría porque si dice uno voy a tener más responsabilidades, igual por 9 pesos más diarios, pues no, aquí déjame en la primera. Y si el presidente me va a andar aumentando al mínimo siempre, pues ni siquiera me mandes a estas, porque estas no estás obligado a aumentar. Para eso sirven los sindicatos. Por eso Ciudad Juárez y Tijuana son de las 33 ciudades donde hay maquiladora que tienen los sueldos más jodidos de todo el país. Porque no tienen sindicatos. Porque la ley dice que cuando tienes sindicato y firmado un contrato colectivo de trabajo en la empresa con un sindicato, ese sindicato va a pugnar cada año porque te aumenten aquí más de este porcentaje, que te aumenten más del mínimo, que nadie gane el mínimo. Y también va a haber por todos los trabajadores que no existe obligación, de acuerdo a la ley de salarios mínimos, de aumentarles el salario, porque esto es lo que le ha pasado a todos los trabajadores especializados, almacenistas, montacarguistas, algo más que termine en istas, materialistas, ambientalistas, todos se han quedado aquí y luego dicen, diputada, fíjese usted, yo soy montacarguista y gano 379. Dicen que mi patrón no está obligado a aumentarme porque yo no gano el mínimo y ya quedé a 5 pesos, a menos de 5 pesos de distancia de los trabajadores que ganan el mínimo siendo un trabajador especializado. Por eso el título del video dice, pues las bondades o beneficios del salario mínimo y los perjuicios también. Aquí ya se comieron en los 4 meses de lucha de los guerreros y guerreras de Caterpillar Oradel, ya se comieron el aumento del 16% que ofrecía la empresa cuando estallaron la huelga. Todas estas categorías quedaron diluidas ante el salario mínimo de 374.92 pesos. Ya no hay categorías, por eso la lucha debe seguir. Y yo espero que los trabajadores entiendan lo que se les ha expuesto aquí y espero que pongan el video 300,000 veces de ser necesario. También espero que lo compartan en todo el país para que los trabajadores ya no me estén diciendo, mi patrón no me ha aumentado el 20%. No es parejo. Solo a los que ganaban 312.44 tienen la obligación de aumentarles el 20% y subirle el salario en automático hacia el mínimo general a todos aquellos que no ganaban lo que ahora es el mínimo de 374.92 pesos en las 43 ciudades de la franja fronteriza que tienen un salario mínimo distinto al resto del país. Ya no quiero comprometerme a hacerles el video mañana porque ando de trabajo, véame cara lavada. Es una vergüenza, pero bueno, no ando buscando novio, hasta eso. Pero para que me entiendan con bolitas y palitos, voy a tratar de hacer otro ejercicio cuando aquí el salario mínimo en el interior del país es de 207.44 y quedó ahora en 248.43. No le cambie, soy Susana Prieto Terrazas, abogada de trabajadores, y aquí le dejo
la explicación de por qué a usted no le aumentaron el 20% en su salario.